Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste y bienvenidos, amados compañeros poderosos. We're all putting on our seat belts. Vamos a ponernos nuestros cinturones. This is the rocket ship to love. Este es el cohete del amor. Jesus is giving us such a simple and direct means just to release those desires through miracles. Y Jesús nos está proveando con un medio simple para poder aclarar y disolver estas creencias y deseos. So we were working on the Spanish version of the dream bubble diagram. Estuvimos trabajando en la burbuja, el diagrama de la burbuja del sueño. And the best translation they came up with was dissolve desires. Y la mejor traducción al cual pudimos obtener fue disolver el deseo. And it's so gentle and beautiful. Y es tan gentil y hermoso. We're just dissolving away the untrue. Simplemente estamos disolviendo lo que es falso. With the miracle solvent. Y es lo que disuelve para así tener el milagro. And having Jesus bring us exactly where we need that little solvent. Y para así poder permitir que Jesús nos lleve para obtener esa resolución. So we start with infinite light. Y comenzamos con la luz infinita. And you know that stuff, that liquid paper, that white liquid paper, do you have that? Everyone have that in their country? Y sabes, esta goma que es blanca que borramos, todos tenemos esto en nuestros países. It's this little liquid whiteout, you know, so if you put a wrong word in, you just white it out. Es cuando escribimos y nos equivocamos, tenemos este pequeño líquido blanco al cual borramos la palabra. So we're having an argument about the sentences, and Jesus is trying to say, no, just take this whiteout marker and you white that out. Entonces estamos teniendo un argumento con Jesús sobre las oraciones y Jesús nos dice, no, ven, vamos a traer ese líquido blanco y vamos a borrar cada oración. So we don't have to believe those thoughts. We release them to a miracle with Jesus' little whiteout. Boop. Entonces no tenemos que creer estos pensamientos, simplemente lo borramos de nuestra conciencia con ese borrador de Jesús. And then we see that everything's white out. Y empezamos a notar que ya todo fue borrado. So thank you for joining us today. Así que muchas gracias por unirte a nosotros hoy. And we're going to be inviting the chapter 20 partners to share their experiences, whatever they are, whatever they look like. Y vamos a permitir que las parejas que están trabajando con el capítulo 20 puedan compartir sus experiencias, cuales sean. Whatever experiences you're having, and we want to hear about them. Y cualquier experiencia que hayas tenido a través del capítulo 20, te invitamos a que la compartas. Because as soon as you start talking about chapter 20 with Jesus, you're full in the game. Porque cuando comienzas a hablar a través del capítulo 20 con Jesús, ya estás metido en el juego. We're dropping the game of denial and we're going for the game of God. Vamos a abandonar el juego de las negaciones y vamos a entrarnos completamente en el juego de Dios. Okay, so I'm gonna just invite the beloveds that listen deeply to Jesus, and when he calls, just come speak, let him speak through you. Or if you're not sure you can hear, you can come too. Everyone's invited. Entonces voy a invitarlos a quien quiera compartir su experiencia, a que pueda compartirla. Y si no estás trabajando aún el capítulo 20, te invitamos a que compartas lo que estás escuchando. Oh, good, Walter, here we go. Oh, I saw Anne-Marie, okay. Oh, I can't, oh, there we go. Hi, Walter. Hello. Hola, Walter. Te hablo en español o en inglés. Lo que sientas. Yo te sigo.
So, well, thank you. Thank you for this amazing opportunity. And unfortunately, my partner is not here. Y bueno, le quiero agradecer a todos por esta hermosa oportunidad, pero mi pareja no se pudo unir hoy. And only that has been a lot of work for me. Y eso ha sido lo que he estado trabajando para mí. Because just to get together, I perceive a lot of obstacles. Porque he podido observar muchos obstáculos para unirnos. And the conscience that wants to deny the possibility of getting together with my partner Y es la conciencia que quiere negar de unirse a mi pareja. is having a party. Está teniendo una celebración. Because I find that there is 6 hours of difference between where I live and the other side of the world. Porque siento que hay, por ejemplo, el pensamiento de que hay una diferencia de 6 horas en las partes a las cuales nos encontramos del mundo. I have a job. My partner has a job. Tengo un trabajo, mi pareja tiene un trabajo. She can do it only in one specific time, and I am not flexible because I don't like to be told. Y ella le gusta hacerlo en un tiempo específico y a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. So then the work started even before I touched the chapter. Entonces ahí comenzó el trabajo antes de que empezara el capítulo 20. Because publicly I said that I will be there for my partner like if I will be there for Jesus. Porque mi intención es que iba a estar ahí para mi pareja tal como lo voy a estar para Jesús. But Jesus doesn't have a job and doesn't have, a specific hour like her. Pero veo, Jesús no tiene un trabajo, unas horas específicas como ella. So I've been forced to say, hey, what's going on? So me siento forzado a decir, oye, ¿qué es lo que está sucediendo? And thank you to Alina and Melissa and Daira because they have been a strong support just by asking a simple question to me. Y estoy muy agradecido hacia Lina, Melissa y Adaira por esa simple respuesta que me dieron para mí. They asked me, did you ask Jesus? Y siempre me preguntan, ¿le preguntaste a Jesús? Or they don't even ask me that. They just say, what does he say? Y a veces ni me dan el permiso de preguntar, sino me dicen, ¿qué es lo que él dice? So when I go and I ask him, what should I do? I feel like ashamed because I know the answer already. Somebody needs to be flexible. Entonces, aun cuando me dirijo a Jesús, siento que ya sé la respuesta porque sé que alguien tiene que ser flexible. So we got our first meeting and our first support with one of our support team. Entonces tuvimos nuestra primera iniciación con nuestro equipo de apoyo. And officially I changed my lunch time to the time when it's beneficial for my partner. Entonces ajusté mi hora de almuerzo para la hora de mi pareja. And it was so simple. Y fue así de simple. But I didn't want to see it. Pero no quería reconocerla. But with him, it was like, I was even ashamed of asking him, really what is the possibility? Because I knew there was another possibility. Aún noté una vergüenza de preguntarle a él que pudiese haber una posibilidad, pero veo que incluso las posibilidades no existen. So that has been my experience so far, and I'm grateful. Y esa ha sido mi experiencia hasta ahora y estoy muy, muy agradecida. We are too, Walter. We're really grateful. Y nosotras también, Walter, estamos muy agradecidas.
what a gift to be shown by our brother that when we're really, we have more value in seeing what's true than investing in what's not true. Y es un gran reflejo de nuestros hermanos cuando hay esa total devoción, esa inversión de reconocer lo que es verdadero antes de lo falso. And then to ask Jesus and follow. I mean, it's so beautiful. Y de preguntar a Jesús y completamente seguir. Instead of going, well, Jesus, I don't like that answer. Give me another one. En vez de decir, Jesús, no me gusta esta respuesta, dame otra. which the play of consciousness is doing all the time, but Jesus is. Y es el juego en la conciencia todo el tiempo, dice, pero Jesús, pero Jesús. So thank you so much for that, to bringing our attention that we do have the power to choose differently. Y gracias, Walter, por haber traído esto a nuestra conciencia, que tenemos el poder de elegir de nuevo. Thank you. Yeah, thank you. Gracias. Okay. Oh, that's just, oh, so beautiful. Okay. Es tan hermoso. Yeah, okay. Ana Maria, we'd love to hear from you. Let me see if I can Yeah. unmute you. Y Ana María, nos encantaría de escucharte. Te voy a quitar de silencio. Trata de quitarte silencio si puedes. Bueno, Carlos no puede estar hoy aquí porque está en España y hoy los dejaron salir unas cuantas horas y coincidieron con la reunión, entonces está con su pareja compartiendo un rato. So my partner Carlos couldn't join the meeting because today he resides in Spain, so they had a little, I don't know if there's any restrictions going on right now, but they gave a little open so they can go outside, and so it coincided with this exact time, so he's with his partner right now. Ayer nos reunimos, Meli nos acompañó, fue un encuentro muy bonito. Me acordé mucho de ti, Kay. And yesterday I had a great, beautiful session with Melissa, and it was without words, and it reminded me so much of you, Kay. Porque cuando empezamos, Carlos decía, pues Melissa y yo le decíamos que escuchara la voz de Jesús, y él decía que era imposible y que no la escuchaba. Because when we initiated the session, Carlos was saying that he couldn't hear the voice of God, the voice of Jesus. So we started asking him if he could take a listen, if he could hear Jesus. Me acordé cuando yo te dije exactamente lo mismo y tú me dijiste que si era posible. Me acordé de toda esa energía bella y de la experiencia que tuve al siguiente día. And so what came to mind, Kay, was that session that we had, that I was in doubt, that I could not listen to Jesus's voice, and the beautiful energy that I felt around that session of actually listening to the voice for the first time. Entonces, pues con la ayuda de Melissa, empezamos a decirle a Carlos que si era posible, y leímos un rato, oramos también, y lo logró y fue maravilloso. And so we kept asking Carlos if it was possible, and we gave him the space until he finally started listening. Fue un momento muy bonito. Le pedimos que nos dijera si necesitábamos a Melissa en las siguientes sesiones, y él nos dijo que por ahora no. Bueno, estamos muy animados, estamos muy sincronizados. No sé, creo que vamos por buen camino. Estamos felices. And so we had such a beautiful joining with Melissa and such a deep experience, and we all joined in listening. If we were to join the next session with Melissa and we all both at the same time, we all heard no. And so we're diving deeper to this beautiful experience of synchronizing.
La compañera Melissa ayer fue muy importante, nos dio muchísimo cariño, nos dio muchísimo amor, fue muy generosa con nosotros y Carlos también manda a decirte que muchas gracias, Melissa, estamos totalmente agradecidos contigo. And so I'm so thankful for Melissa. She gave us a lot of love, so supportive in the session the whole time. And Carlos also sent her a lot of love, and he's very grateful for her to have joined with us in this first session. Mm. That's so beautiful. Thank you for sharing that. And thank you to the mighties that are jumping to support one and each other. You see, the angels are landing. We're landing together. Y es tan hermoso y gracias a todos los compañeros poderosos que se están uniendo a través de esta experiencia. Los ángeles están aterrizando a envolvernos. We'll definitely need those seat belts for this rocket. Y definitivamente tenemos que ponernos este cinturón para esta nave espacial, ese cohete directo al cielo. Thank you. Gracias. That's beautiful. Es hermoso. Does anyone have questions about working with chapter 20, or would like anyone who's been working a while like to share how Jesus is really coaching you through these subconscious desires? ¿Hay alguna pregunta que esté surgiendo sobre el capítulo 20 o cómo aclarar los deseos y las creencias debajo del nivel consciente en la mente subconsciente con Jesús? Yo tengo una pregunta. I have a question Bueno. for you, Kay. Okay. Hello. Mi nombre. Hi. Hello. Hi, how are you? Very good to see you, Elizabeth. Muy Yes. contenta de Yo verte, tengo- Elizabeth. Yo hablo un poco de inglés, pero quisiera hacerle la pregunta en español para que tú se la traduzcas, ¿sí? And so I speak a yo little tengo bit of una English. I speak a little bit of English, Kay, but I am gonna ask the question in Spanish and then allow Daira to translate for me as well. Thank you. Yo tengo una pregunta con respecto a la parte emocional. I have a question towards the sé que- emotional part. Yo sé que yo llevo 6 años en el curso de milagros y yo doy clases por internet también, pero yo tengo una pregunta que yo quisiera que ella, la apreciación de ella es, cuando uno tiene emociones. Un momento, Elizabeth, para poder. Okay. So, oración y pausamos para poder que Okay. todos adapten. And so the question that I have for you, Kay, is in regards to the emotional side. I've been a course student for about 6 years, and I really want to bring this question to you to see if you can guide us all. Okay, Elizabeth. Ok. Yo tengo una emoción, las emociones todas son del corazón. Nosotros nos estamos uniendo ahora en el corazón.
Entonces The a mí me emotions, gustaría saber, yes, okay. the emotions are all felt in the heart and we're all joined in the heart. And my question for you is, ¿Cómo hacemos nosotros para manejar las emociones que sentimos por personas que hay veces no es una emoción de amistad sino que uno quiere una emoción con esa persona? ¿Cómo manejo yo eso a nivel del curso? how can I manage the emotions, Kay? For example, towards another person that is not seen as a friend, but more at a personal, diríamos, Yes, personal, personal. emotional. How can I manage that with the course, con el curso? Gracias. Thank you. So if we start with the light of infinite being, infinite light, Si comenzamos con la luz del ser divino, la luz infinita, our true nature doesn't know what an emotion is. nuestra naturaleza divina no sabe lo que una emoción es. So emotions arise in the dream. They're arising in the dream out of the desire for an experience. Entonces las emociones surgen del sueño, el deseo del sueño de la experiencia. And the ego likes experiences. It likes these swinging emotional experiences. Y el ego le encanta las emociones, les encanta las subidas y las bajas de las emociones. Infinite love is consistent peace. El amor infinito es paz consistente. So the ego is going to go, well, that doesn't sound very fun. Y el ego nos dice, esto no suena muy divertido. Because of the addictions to the ups and downs of emotional experience. Por la adicción de las emociones que suben y bajan, suben y bajan. So the way it works is that there's a tiny desire that arises to have an experience that is other than infinite joy. Entonces lo que sucede es que surge un pequeño deseo de tener una experiencia que la dicha eterna, la dicha infinita. And then that desire dives into a little dream bubble. Y entonces este deseo se profundiza hacia, vamos a decir, una burbuja del sueño. And then the deeper it goes in the bubble, it starts with thoughts, feelings, thoughts. We'll say thoughts first. Thoughts are coming first out of the desire for experience. Entonces, mientras se profundiza más y más adentro de la burbuja del sueño, vamos a decir que comienza el primer nivel que diríamos que es el pensamiento. Vamos a comenzar con el pensamiento. And then all of a sudden it's like they become sticky because we attach a meaning or a belief to the thought. Es como que de repente le damos un significado. Nos apegamos por el significado que le hemos dado al pensamiento. And then that's where the emotion comes from. Y de ahí es donde la emoción surge. And then that blows out of the emotion comes the feeling, oh my goodness, I am separate. I feel separate from God. Y desde ese pensamiento, desde la emoción surge ese pensamiento que nos dice, me siento separada de Dios. So the feeling of separation is when we get lost through a desire to be lost in emotions. Entonces el deseo de la separación es el deseo de perdernos en las emociones y los pensamientos. So when we're inside any emotion other than infinite love, entonces cuando estamos adentro de cualquier emoción que no sea el amor infinito, our only function is to admit quickly I'm not at peace. Nuestra única función es admitir rápidamente no me siento en paz. And then willingness, show me Jesus. Y mi disposición, enséñame Jesús. Remember, he said, join with me quickly in a moment of light. Nos acordamos que él nos dice, únete a mí en un instante de luz. We don't have to wait or delay. No tenemos que esperar o retrasarnos. We quickly take out our little joining in light miracle worksheet. Sacamos rápidamente la hoja de trabajar de los milagros.
And we can work with it with Jesus. y la trabajamos con Jesús. Or we hit the little button on the messenger or WhatsApp group and we call a mighty companion to come in. Y si no estamos claros, llamo a un compañero poderoso para que se una a mí. And then the mighty companion lands like an angel. Y se aparece mi compañero poderoso como un ángel. And then the ego says, I want any other mighty companion except for that one. Y el ego te dice, no, quiero otro compañero poderoso, no este. And we say, I'm joining anyway because Jesus has given me that one. Pero decimos, no, voy a unirme de todas formas porque este es el compañero que me trajo Jesús. Because that's what Jesus looks like right now. Porque esa es la forma que está tomando Jesús en este instante. And then you work the worksheet and you'll find yourself in heaven. Y trabajas la hoja de los milagros y adivina que te vas a encontrar en el cielo. That's the time savings. Join, 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 join. Y esto es lo que nos ahorra el tiempo. Únete, únete, únete. So that's what we do when when the emotions come up. I'm not at peace, got a call. Y eso es lo que hacemos cuando las emociones surgen, no me siento en paz y llamo a un compañero poderoso, me uno. Mighty companion, where are you? Compañero poderoso, ¿dónde estás? And that's just the symbol of joining with Jesus through our brother. Y ese es el símbolo en la mente de unirse al hermano con Jesús. So we don't need to experience any emotions actually. Y actualmente no necesitamos experimentar ninguna emoción. Because he's going to show us how to roll it back, how powerful we are. We don't have, the emotions are deep in the bubble. Porque nos puede enseñar, ves, las emociones están profundamente en la burbuja del sueño. We don't judge them if they come, okay? There's no judgment if emotions come. Y no juzgamos si estas emociones surgen. No hay ningún juicio. We just check in with Jesus. Jesus, is this emotion to hold on or is this emotion to release? Y solo chequeo internamente con Jesús. Jesús, ¿esta emoción es un liberamiento o me estoy aferrando a algo? And you'll see a lot of times the ego is going to hang on to emotions because it loves that emotional ride. Y muchas de las veces vas a observar que el ego le encanta aferrarse mucho a las emociones porque le encanta esa montaña rusa de emociones. So that's another good reason, you know, if a lot's coming up like that, join with a partner and listen deeply together. Is this holding or releasing? Por eso es muy importante de cuando estén surgiendo estas emociones, de unirme a mi hermano y de enfocarme y decir, ¿esto es un liberamiento o me estoy aferrando a algo? And this is such a good question. Y esto es una gran pregunta. Because Jesus showed me really quickly that I didn't know the difference between holding and releasing. Porque yo les comparto que Jesús me enseñó rápidamente que yo no sabía la diferencia entre un liberamiento y dónde me estaba aferrando. So that was another great thing where he could help. Y esto fue algo grandioso al cual él me ayudó. So you see, coming together with that partner helps us give certainty to us about that we can hear Jesus. Entonces, la unión a través de nuestros compañeros poderosos es el símbolo de esa unidad con Jesús. Nos refuerza la voz de Jesús. And he's here to help. Y Él está aquí para ayudarnos. And these emotions can feel quite strong sometimes. You might have noticed. Y quizás hayas notado que estas emociones se sienten muy fuertes a veces. But he's given a really fast solution there on those. Pero Él nos da un medio rápido, una solución. Because sometimes it can appear there's a misinterpretation of teachings. Porque a veces parece como que hay una falsa interpretación de sus enseñanzas. Where it seems like some teachers are teaching, okay, you've got to release the emotions. Porque parece como que algunos maestros nos enseñan que tenemos que liberar las emociones. You release the miracle works at the level of desire. Y el milagro trabaja al nivel del deseo.
Now, like a little side thing, when the release occurs, a little emotion might rise up. Y a veces cuando se libera algún deseo, alguna emoción quizás brote. The consciousness is so addicted to emotional states Pero la conciencia está tan adictiva a esos estados emocionales that it's really, really helpful to, again, to ask Jesus when emotions are coming up. Just ask for his help to be clear. y es muy útil de seguir preguntándole a Jesús que nos ayude cuando estas emociones estén surgiendo Because para así aclararnos. there's an extensive diversity in the ways that consciousness both holds on and releases the energy of desire. Porque hay una diversidad de maneras en que la conciencia libera los deseos y aún se aferra a ellos. The number of times Jesus has shown me different ways that I thought I was sure I was going to die and it was actually release is hysterical. Y los números de veces que Jesús me estaba enseñando de que estaba liberando un deseo, yo me sentía como si fuese la muerte. So it's good. That's why we have mighty companions to jump a join with to get that clarity. Por eso tenemos los compañeros poderosos para saltar a la unión para así tener esa claridad. Yo quisiera preguntarle a otra cosa. ¿Qué me recomienda ella del libro? ¿Qué parte del libro, del texto, yo puedo usar para empezar a trabajar esa parte en mí? And I wanted to ask you, Kay, my next question is, what part of the text do you recommend so I can start working this part inside of me? What part inside would you want to work? ¿Qué parte desde adentro quieres trabajar? La parte de hacer consciente, sí, la parte de hacer consciente el regalo que mi hermano me da a mí, que no sea emocional. The part within my mind that I can be conscious of the gift that my brother is bringing to me. That's so beautiful, that question. Esa pregunta es tan hermosa, Elizabeth. Es que estoy fascinada con el curso, yo amo esto. Pero I'm fascinated Go ahead. with the course. I'm fascinated with the course, Kay, and I truly love it. Yeah, it's beyond words. Es que va más allá de las palabras. What Jesus is encouraging us now to do for this practical, we want the direct experience of talking to Jesus. Y lo que Jesús nos lleva más allá de lo práctico es la experiencia directa de escuchar y hablar las palabras de Jesús. And he's encouraging us, look, I'm going to help you directly hear my voice and speak my voice. Y Él nos está motivando a través de esa experiencia, mira, puedes escuchar mi voz y hablar mi voz. And a large part of the practical experience is in the joining with the brother. Y la experiencia práctica es a través de la unión con mi hermano. So I would say chapter 20, because it so concentrates all those beliefs out of the course. Y yo recomendaría el capítulo 20 porque es una lista concentrada de todas las creencias y los deseos que están listados en el curso. To join with a brother every single day on chapter 20. De unirte con tu hermano cada día, todos los días y trabajar el capítulo 20. You will see your relationship with Jesus will get deeper. Vas a notar que tu relación con Jesús se va a profundizar aún más. Everything in the course will make so much more sense. Y todo en el curso va a tener más sentido. We already know it when we read the course. Y en alguna parte de nosotros lo conocemos cuando leemos el curso.
But that conversation with Jesus and be able to talk to him about every line, that course comes alive. Pero cuando tenemos esa experiencia con Jesús, que podemos escuchar su voz a través de leer cada línea, el curso viene hacia la vida. So now he's really encouraging a line by line contemplation with him. Entonces, Él nos está motivando de leer línea por línea para escuchar su voz con Él. And then the join, join, join. Join as many times a day as you get a twitch. Y únete, 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 únete cuantas veces puedas durante el día en cuanto sientas una pequeña tensión o incomodidad. So that's what he's talking about, really practical application. Y esto es lo que Él nos está hablando de esa aplicación práctica. And then he'll specifically guide you to certain places in the course that you might need to look at. Y Él te va a guiar específicamente a diferentes lugares en el curso, a lo que tienes que ver. But you'll see, you'll just know, you'll start reading and he'll be talking to you and explaining everything. Y vas a ver que vas a estar leyendo y empiezas a tener esta conversación, te empieza a dirigir de lo que tienes que ver. Thank you very much. Thank you, Elizabeth. Muchas gracias, Elizabeth. Hola, hola, buenas tardes. Hola, Hi, good buenas evening, tardes. Kay. Soy Luz Alcira. I am Luz Alcira. Mira, yo tengo una inquietud con respecto a cómo estoy trabajando lo de las creencias. And I have a little bit of, I feel a little bit uncomfortable about what I'm working with towards the beliefs. Tengo una compañera que está en Argentina y yo estoy en Colombia. I have a partner where she resides in Argentina and I reside in Colombia. No sé si lo estoy haciendo mal porque he parado porque me entró la duda, entonces no la volví a llamar. Pero cuando lo hice, por ejemplo, voy a darle un ejemplo de una situación, una experiencia. Entonces, And so, aguanta, Luz, déjame traducir. No puedo ir no te tú oración, como le dije a Elizabeth, hacemos oración y pausa para así coger la esencia de todas las palabras porque a veces se van. Bueno, entonces vuelvo a decírtelo, Jairo. No, ya lo agarré. I don't know, bueno. okay, I'm just saying one sentence and then pause. If it's too long, the essence of what she's trying to say to you gets lost. So she is saying that she doesn't know if she's doing it right or wrong. She started working through chapter 20, but there was a little doubt that came about, and she wants to give you the little example so you can help her see it through. Okay, Luz. Tuve la experiencia de un dolor de estómago muy fuerte. I had the experience of extreme stomach ache. Y empecé a trabajar el capítulo 20. And I started working chapter 20. Y entre todo el listado de creencias, and through all the beliefs that are listed, encontré una con la cual me identifiqué y dije, ¿crees que eres una imagen de and there was one that I particularly identified with, and it's the one that you believe you are your own creation. ¿Deseas una experiencia? You desire an experience en la que sientas que eres una imagen de tu propia creación. in which you believe that you are an image of your own creation. Y así niegas la imagen del Padre que eres. And thus you deny the image of the Father that you are. Hablé con mi compañera y ambas miramos. And I spoke to my partner and we both looked at this. Que
yo tenía el deseo de That ser un cuerpo, de afianzarme en mi cuerpo, de afianzarme, identificarme con el cuerpo. And when we went deeper into this desire, what came through was that I had a identification of wanting to be in a body, of the desire Entonces, of being a body. And so la pregunta es, my question for you is, primero, o sea, cuando tenga la experiencia, busco en el listado cuál fue mi deseo oculto. and so when I have this experience, do I look through the list of desires, what is hidden? O por el contrario, tomo el listado y simplemente lo analizo y me doy cuenta que todo, porque todo llega a lo mismo, a la negación de la divinidad. Entonces, no sé cómo aplicarlo, si lo estoy haciendo bien, cómo lo hice, o lo estoy haciendo mal. Me entró esa duda. Quisiera que Jesús me aclarara cómo lo debo hacer. And so my question for you is, do I look through each desire listed and do I analyze them? And this is where I'm asking Jesus for guidance, or ¿Cómo lo debo hacer? or how is it that you would suggest that I do it? Gracias. Thank you. Oh, thank you. The first thing I heard when you started speaking, and it's true of all the beings that come here, and just sometimes he just comes through so strongly. Lucy, he's been talking to you, all of us, for such a long time. He just was telling me, I've been talking. You can hear him very clearly. You have to know this, the beings that come here, you have to know that you can hear him clearly. Y lo primero que escuché mientras estabas hablando, Luz, es lo que él siempre nos enseña, que todos los que estamos unidos aquí podemos escucharlo a él sin excepción. Y eso es siempre lo que nos enseña, que todos podemos escucharlo sin excepción, y lo hemos estado escuchando por un buen tiempo, así que todos los podemos escuchar. So the first thing, we slow it down and just take each sentence. Y lo primero es de ir despacito a través de cada oración. One sentence at a time from the book. Una oración despacito a través de cada texto. And we say, Jesus, do I have that belief below my level of awareness? Y le preguntamos, Jesús, ¿tengo este deseo debajo de mi nivel consciente? So Lutz, ask him what he thinks you should be looking at and tell us what he says. Entonces, Luz, pregúntale a él qué es lo que es útil para que veas. Cuando yo le pregunto a mi amiga, a mi compañera, asumo que es Jesús el que me está dando la respuesta. When I ask my partner about this, do I assume it's Jesus who is responding me? So if you were to ask Jesus right now, which one's most helpful to look at, what does he say? Y si le preguntas a Jesús cuál es la más útil de ver, ¿qué es lo que te responde? Bueno, gracias. Well, thank you. Luz, voy a repetirlo. ¿Qué está preguntando? Si le puedes preguntar internamente a Jesús de qué es lo que es más útil
a cual mirar ahora mismo. Y nos dice su respuesta. Me dice que comparta la respuesta con mi hermano. He says to share his answer with my brother. Okay. What's his Okay. answer? ¿Cuál es la respuesta, Luz? La misma respuesta que tuve al principio. The same Que, answer that I had at the beginning. que a través de los síntomas o de la enfermedad estaba dándole realidad a un cuerpo y estaba negando mi esencia, mi divinidad. That through the symptoms of the body, I was denying my divinity. Yes. Yes, I heard the same thing, to look at a desire for the body with him. Yo escuché lo mismo, Luz, de ver el deseo de la experiencia de un cuerpo con él. Y lo he venido aplicando diariamente con cualquier molestia que sienta físicamente en mi organismo, ya sea un ligero dolor de cabeza o una palpitación que inmediatamente siento cuando me sucede eso, lo asemejaba a algo peligroso, a algo que me iba a suceder en el corazón. Ya no, ya inmediatamente paro y me doy cuenta que otra vez que estoy negando mi esencia divina. And so that's exactly what I've been doing, Kay, applying the same method towards every body symptom, even through a headache or any palpitations that I feel in the heart. I just apply it and seeing deeply into that I'm denying my divine essence. Yeah, this is beautiful. It feels in purpose for all of us to look and see the desire for a body and just be really present. Okay, Jesus, do I desire a body? Entonces esto es grandioso de ver juntos, de ver el deseo de la experiencia del cuerpo y decir, Jesús, deseo ser un cuerpo. And it's practical application. I just ask Jesus, if a body symptom comes up, do I look at this? If he says, yes, I look. Sometimes he says, you don't have to look. I just trust and follow. Like you're doing, Lutz, look directly with him. Entonces yo simplemente hago la aplicación práctica. Si hay algún síntoma que esté surgiendo, yo le voy y le pregunto a Jesús, ¿alguna experiencia, alguna creencia que tenga que mirar aquí? A veces me dice sí, otras veces me dice no. Sigue la luz interna. And we just keep going down with that desire and the wanting of it until we can find and see the wanting, how much it's really, we think pain is something out there, but when we look closely at symptoms, we'll see that it is a desire. It's really wanted. And it's when the desire is released to the miracle, the symptom just disappears. Y yo simplemente lo rastreo hacia el deseo, lo más profundo hacia allá abajo, hacia el deseo, porque tenemos una asunción que el dolor es algo afuera de nosotros, pero cuando en realidad ves que es un deseo dentro de la mente y llegas al punto en que lo liberas hacia un milagro, ya no se experimenta más. This is very powerful to see, not to be tilted or pushed aside by body symptoms, but to look so directly. Y esto es no para distraernos a través de los síntomas corporales, sino de ir directamente hacia el milagro y liberarlo. Is Jesus saying anything else, Lutz? ¿Hay algo más que escuchas de Jesús, Luz?
por el momento es precisamente mi caballito de batalla, el cuerpo. For the moment, I am realizing that this is my battle horse, the body. Battle horse. Battle horse. Oh, battle horse. Beautifully said. Hermosamente dicho, Luz. Bueno, muchas gracias, Kai, y muchas gracias a ti, Daira, por la traducción. So I'm very Las grateful. I'm very grateful, Kay, and I'm very grateful to Daira for the translation. Thank you for speaking. Gracias por hablarnos, Luz. Gracias a ustedes. Las amo. Thank you all. I love you. Love you too. Te amamos. Amén. Amén. Okay, Lena is called to speak. Y Lina siente de hablar. Pues yo ya tengo 3 meses revisando el capítulo 20. So I've been here for about 3 months looking deeply at chapter 20. Y ha sido un camino intenso. And it's been an intense walk. Al principio quería salir corriendo. In the beginning, I wanted to just take off. Había mucho miedo. There was a lot of fear. Luego Jesús me mostró cómo yo quería pasar en medio de la culpabilidad para merecer a Dios. And Jesus was showing me how I wanted to go through guilt to get to God. He aprendido a través de escuchar la voz de Jesús y unirme con el hermano. And I've learned deeply to join with my brother to hear Jesus. Que por mucho que surja la emoción, That as much as the emotion arises, y yo me centro en el deseo de la experiencia, and I just concentrate on the desire of the experience, Jesús siempre trae a la superficie del fondo de la mente inconsciente Jesus always brings to the surface of the unconscious mind aquello que yo puse en el olvido. that I've forgotten. Siempre lo trae. All the time, he brings it. Pero yo tengo que tener la intención de escucharlo. But I have to be very present with the intention of hearing him. Y podrá ser que vengan emociones, sentimientos, And I can feel, emotions might rise, feelings might rise, porque en verdad hemos puesto culpa y miedo en la mente. because truly we have put guilt and fear on the mind, El deseo de muerte, the death wish, el deseo de ser un cuerpo, como bien dice Luz. the desire to be a body, just as Luz has been sharing. Y Jesús nos va recordando que esto es un juego en la conciencia y no es real en la medida que vamos viendo esos deseos. And Jesus just gently reminds us that this is just a play in consciousness as we release the desires. Porque cuando nosotros permitimos que venga ese recuerdo que Jesús nos da, Because when we truly allow that reminder that Jesus gives us, es una liberación it's a liberation. y llega la luz And there is light. y termina uno agradeciendo. And you just are in that state of grace. Y es cuando entiendes que la honestidad de Dios es que tú quisiste vivir eso. And that's the honesty of God, admitting the experience of living it. Así que yo te podría decir muchas cosas que me ha mostrado Jesús, And so I can share with you all everything that Jesus has shown me. pero es importante que cada quien haga su trabajo interno con él. But this is important for you to do your own internal work with him. Y escuchar a Jesús es una bendición. Llegar a esto es una bendición. And to listen to Jesus is a blessing. To get to this experience is a blessing. Es una invitación a que vayamos a esta búsqueda para liberarnos. It's the invitation through this looking to liberate the desire.
and Gracias. to set us free. So thank you. Gracias, Kay. Te amo. Thank you, Kay. I love you. I love you too. The little Jesus magnets come together. Los imanes de Jesús se unen. Thank you. Gracias. So I think Anne wanted to speak. Yeah, there's your hand. Okay. Hola, Anne. Entonces, creo que Hola. Anne quiere hablar. So, hola, Anne. Corey and I both have doubt thoughts about hearing the voice for God. Corey y yo And- tuvimos muchos pensamientos de duda de escuchar la voz de Dios. And yeah, we don't seem to move past the idea that he can't hear the voice for God ever. Me parece que no podemos sobrepasar la idea de que no podemos escuchar la voz de Dios. Even though it feels very clear that we both can. Aunque se siente muy claro, pero aún y que nos unimos. But not all the time the doubt comes in. Pero todo el tiempo que eso surge. Last night, we were looking at, you believe shame is necessary for the creation of the world. De anoche estuvimos mirando que tú crees que la vergüenza es necesaria hacia la creación del mundo. Thus you desire an experience of creating a world. And Por lo tanto, deseas una experiencia de crear el mundo y sentirte avergonzado. And a lot of stuff came up for both of us. Y mucho surgió a través de los dos. And for my partner, he just closed down. He was actually moving into the emotions and instead of into the light, and then he just cut off. It was time he wanted to sit on his own with it. Y mi pareja estuvo experimentando muchas emociones en el punto en que en vez de irnos mucho hacia la luz, se cortó y dijo que quería trabajarlo por su propia cuenta. And I'm noticing in this group meeting that feeling of shame is very strong in me. Y quiero compartirles a todos en este grupo que este sentido de culpabilidad es muy fuerte en mí. Yeah, so there's been a desire for that feeling for this lifetime. Entonces ha sido un deseo de la culpabilidad en esta vida. And I don't really understand what my question is, other than it felt important to speak about where we were. Y en realidad no comprendo cuál es la pregunta, pero sentí un llamado de compartirles esta experiencia. Yeah, thank you, Anne, for thinking about this and just stepping forward. Y gracias, Sam, por compartirnos esto y de seguir adelante. So it feels like really good. Sometimes these things will arise like this, especially the doubt thought about hearing Jesus. Entonces, todas estas cosas pueden surgir, especialmente el pensamiento de duda de que podamos escuchar a Jesús. And those sometimes are the times when you can call out to the facilitator to come in and just have a session, a joining session on doubt thoughts about hearing Jesus. Y ahí es cuando es útil de llamar al facilitador de la reunión para así poder profundizar hacia el pensamiento de duda de que no puedo escuchar la voz de Jesús. So it's We a have joining. called it, okay. What? Go We've ahead. called it a number of times.
but nobody's joined with us. Mary was to join with us about 3 times, but it's never happened. Okay, well, we'll arrange, it'll happen. We'll arrange it. Y sí, varias veces nos comunicamos con Mary, pero nunca pudimos unirnos. Y Kate Yeah. dice, sí, va a suceder, It'll be given. va a ser dado, proveído. So the other part is to look at right here, because we're all together, and we're also going to look at thoughts about talking to Jesus. That's a good topic. So thanks, Anne. Entonces, es de fortaleza cuando todos estamos unidos de poder aclararlo juntos y de mirarlos juntos para así liberarlo. So we'll start with the desire for the experience of shame. Entonces, vamos a comenzar con el deseo de la experiencia de la vergüenza. Jesus has brought in the power team. Look at this power team that he brought in. Y mira hacia todas estas caritas, mira todos lo que Jesús ha unido. Este es el equipo de la fortaleza. And if the ego thinks it can stand into this power team, it would be wrong. Y si el ego tiene una pequeña idea de que puede sobrevivir este poder que está unido aquí ahora, se ha equivocado. This many beings listening to Jesus, there's only one way to go, and that's up. Y todos estos seres en unión, escuchando a Jesús, solo hay un camino hacia arriba. So let's start with honesty of God and ask Jesus, Jesus, do I have anywhere below my level of awareness the desire to experience shame? Entonces vamos a preguntarle a Jesús, Jesús, ¿hay un deseo debajo de nuestro nivel consciente, en la mente inconsciente, de experimentar la vergüenza? And you just listen. Does he say yes? What does he say? What do we hear? Y simplemente escuchamos en silencio, escuchamos, sí, ¿qué es lo que nos dice? So I hear him saying yes. So then I just say, okay, Jesus, am I willing to look deeply with you at this? Y yo escucho sí, y ahí es donde digo, Jesús, tengo la disposición de aún profundizarlo más para mirarlo contigo. And sometimes we say, no, I don't freaking want to look. Y a veces decimos, no, en realidad no quiero mirar. Because these feelings are like the ego likes to hang on to them. Por estos sentimientos que el ego le encanta aferrarse. That keeps its little fiefdom going. Eso es lo que mantiene el berrinche del ego. So sometimes we laugh here and call it the pre-miracle for the miracle. Y a veces nos reímos aquí en el centro y decimos que es el milagro antes del gran milagro. So sometimes I would just say to Jesus, okay, Jesus, I really don't want to let this go. So can you help me to have a miracle just to look at this? Y a veces le digo a Jesús, Jesús, en realidad no quiero soltar eso, así que necesito un pequeño milagro antes del gran milagro. I need the Holy Spirit to help me even to be willing to look. So let the Holy Spirit decide for God for me. Y aún necesito la voluntad del Espíritu Santo para ayudarme a poder mirar, así que Espíritu Santo decide por Dios, por mí. So the Holy Spirit's going to decide for me on my behalf that I really need to look with Jesus. Entonces el Espíritu Santo va a informarme de mirar con Jesús. And I have the power. El representante de mirar con Jesús y que tengo el poder. And I carry the power of God to look even when the ego doesn't want to. Y que tengo todo el poder, porto todo el poder de Dios, aun cuando el ego no quiere mirar. Because Jesus tells me I can. Porque Jesús me dice que sí puedo. And he's always right. Y él siempre tiene la razón. So we asked for, can I have a miracle? So let's ask for that miracle. Entonces vamos a pedir el milagro y obtener este milagro. Jesus, did I accept that miracle? Jesús, acepté este milagro. And sometimes you get a little love cuddle when he says yes. Y a veces siente ese amor que te abraza cuando dice sí. Okay, now Jesus, I want to
look with you at the desire for shame, not at shame. So we're really used to being in the shame. Entonces vamos a mirar profundamente con Jesús al deseo de la vergüenza, no a la vergüenza, al deseo de la vergüenza, porque estamos tan acostumbrados a sentir vergüenza And trying to hide from it and pretend like we don't see it. y tratando de escondernos de la vergüenza y pretender que no la sentimos o no la vemos. So Anne's helping us bring it to attention because she recognizes that it's there. Y Anne nos ha ayudado grandiosamente a traerlo hacia nuestra atención porque notó que está ahí. So she's bringing it into all of our awareness to look. Entonces lo ha traído hacia la mente en colaboración con todos juntos para poder liberarlo juntos. So the ego is so used to going to the feeling of shame. Entonces el ego está tan acostumbrado a ir hacia el sentimiento de la vergüenza Or wanting to avoid feeling shame. o querer evitar de sentir la vergüenza. But what Jesus is offering is something different. Pero lo que nos ofrece Jesús es algo completamente diferente. It's like you take a little elevator with him and say, show me the desire for the shame. Es que te montas en ese elevador con Jesús y vas directamente hacia abajo y le dices, enséñame el deseo de la experiencia de la vergüenza. So now just focus on the wanting, the itch for shame. Entonces ahora nos enfocamos en el deseo, la ansiedad de la vergüenza. Will you reveal to me the wanting, the wish for shame? ¿Me puedes revelar el deseo, mi deseo por la vergüenza? And we learn how to sit with desire and just sit and look at it with Jesus and see what happens when you put that feeling of desire and the desire for the feeling, what happens when you put it in the light? Entonces nos quedamos sentados con el deseo de la vergüenza y simplemente observamos el deseo de la vergüenza, el deseo de sentir vergüenza, el deseo de la vergüenza sentirse en nosotros mismos. ¿Y qué pasa cuando ponemos este deseo en la luz? What happens to it in the light? ¿Qué le sucede a este deseo de la vergüenza en la luz? And then we asked Jesus, because the first wave of looking at desire, the wanting, it may seem to, and you'll notice as you put in the light, it kind of dissipates, it dissolves. Entonces cuando viene esa onda, cuando pones ese deseo en la luz, vas a ver que completamente se desaparece en la luz. Is that your experience, Anne, or what are you experiencing? Y esa es tu Yeah. experiencia, Anne, que estás experimentando, sí. That was my experience. But Okay. as you spoke, then there was a call to look deeper. Yes, that's so good. Y esa fue mi experiencia, que lo que aún siento un gran llamado de profundizarlo más. That what she's bringing up is so helpful for us to hear. Y esto que ella nos está trayendo es tan útil para todos escuchar. So we see it may dissipate, and then you ask Jesus, am I done or do I go deeper? Y quizás se disuelva, pero ves, le preguntas a Jesús, ¿ya terminé o aún profundizo? So she's hearing the call from Jesus, which she's saying for all of us, okay, Jesus, do we go deeper? And she's hearing yes. Entonces ella está respondiendo al llamado de su corazón de Jesús, de preguntarle, Jesús, profundizo aún más, y escuchó sí. So it's like, okay, Jesus, give it to me. Show me what I need to see underneath this desire for shame. Entonces somos sinceros, bueno, enséñamelo directo, Jesús, enséñame qué hay debajo de este deseo de experimentar la vergüenza en mí. See there that the actual shame is blocking me going deeper because I'm feeling pressured here. And yeah, it's blocking
blocking the voice for Jesus. Si siento que el sentido de vergüenza es lo que actualmente me está bloqueando de profundizarlo aún más y de escuchar la voz de Jesús. So do you feel to go deeper anyway and just ignore that? Pero aún quieres ignorarlo y profundizarlo. Yeah. Sí. And that's a powerful choice. See, we're not going to be thrown off by the ego's going to start throwing out the kitchen sink of reasons why we can't look. Y eso es una poderosa elección, Ann, porque el ego le va a empezar a tirar en la cocina entera para evitar de mirar. But you'll see you have the power to latch on to these desires and look deeply, like you just hang on like they're a bone. Y tú simplemente te agarras al deseo, Ann, para poder liberarlo. And it's like, no, I'm going to look directly at this desire for this experience, whatever it is. Shame's just the example right now. Y vamos a decir, esto es un ejemplo, me voy a mantener enfocada en el deseo de la experiencia de la vergüenza ahora mismo. And so another kind of wave of energy may come up. That's the desire being released. Y quizás sienta esta onda de energía que viene y eso es el liberamiento. And then we ask Jesus, am I ready for a miracle? Meaning, am I willing to accept the miracle on this? Y le pregunto a Jesús, ¿estoy lista para el milagro? Y esto significa, estoy lista para aceptar el milagro. Do you feel ready? Do we feel ready? Anne's just speaking for all of us. So Anne, do you feel like we're ready or we go deeper? Y Anne nos está representando a todos nosotros, entonces le voy a preguntar si está lista para liberar el milagro o si tenemos que profundizar aún más. The experience has been that it's gone really, really deep down. Yes. But this is as far as, I don't know how far that is. I've no idea. It doesn't really matter. But it's like I'm ready for the miracle here. So, okay, go ahead. Y siento como que profundicé aún más y llego a lo más profundo y lo único que siento es que quiero preguntar si estoy lista para el milagro. Now, Anne, if you're willing, there's a couple more questions we can ask. Okay. Y ahora, Anne, si estás dispuesta, vamos a preguntar unas cuantas preguntas, si estoy dispuesta. This is when you're really ready. You can ask Jesus, Jesus, do I believe that heaven can be found in the feeling of shame? Y si estás listas, le preguntas a Jesús, Jesús, siento que puedo obtener el cielo a través de esta experiencia deseada de vergüenza. This is below my level of awareness. But Jesus was saying earlier, yeah, you see there's some salvation in this. Mm-hmm. Y esto está debajo de mi nivel consciente porque estaba escuchando a Jesús al principio que me estaba diciendo que siento un sentido de salvación a través de la vergüenza. And Jesus, will you show me the death wish in this shame, the desire for shame? Jesús, ¿me puedes demostrar el deseo de la muerte a través de la experiencia de la vergüenza? Yeah, I can see that straight away. It's immediate. Y puedo reconocer esto inmediatamente. Mm. Sí. And am I willing to see, Jesus, that this experience of shame cannot get me heaven? Y puedo reconocer, Jesús, que esta experiencia de vergüenza no me va a traer el cielo.
I'm not sure, Kay. It feels more like a no. Y no estoy segura, que siento como un no. Jesus, have I ever been able to find heaven through this experience of shame? Jesús, ¿he podido obtener el cielo a través de este sentimiento, esta experiencia deseada de la vergüenza? And if I were to just see through this desire for shame with a miracle, what would happen? Y si pudiese ver este deseo de la experiencia de la vergüenza con un milagro, ¿qué le sucedería? Yeah, I just hear that I'd be able to relax. Y yo escucho que sería relajarme. You would know the love of the Father. Conocerías el amor del Padre. Yes. Sí. I'm crying, but it's not sad. Estoy llorando, pero no estoy triste. Oh. I just want to say I don't want a desire to cover this up, to get in there. Solo quiero expresar que no quiero que este deseo siga cubriendo esta experiencia. So focus, what is Jesus showing you now? And stay with what he's showing you. Stay with the light. What is the light showing you now? Y solo quédate con la luz, Ann. ¿Qué es lo que te está enseñando? ¿Qué te demuestra la luz? It's just showing me love. Solo me muestra el amor. And now we can ask Jesus, did I accept the miracle? Y ahora le preguntamos a Jesús, ¿acabé de aceptar el milagro? Well, what I was just hearing is that you are acceptable. So I'll accept the miracle. You Y bet your booties you did. Yo estaba escuchando, eres aceptable y eres aceptada, entonces sí, eres el milagro. ¿Qué dice? Puedes poner todo tu trasero en eso, definitivamente. Now, Anne just gave us the most phenomenal gift. Ya nos acaba de portar el regalo más increíble. Because she helped us see the demonstration of everything Jesus says in a course. Porque nos ha demostrado todo lo que Jesús nos enseña en el curso. Because we all got to learn how he's going to show us that we've confused these thoughts, feelings, and emotions for a way to get to heaven.
Porque Él nos enseña cómo hemos confundido estas emociones, sentimientos y pensamientos para llegar hacia el cielo, hacia obtener el cielo. And with that willingness, he's going to take us down and show us where the flip is. Y con esa pequeña dosis de buena voluntad, Él nos va a llevar directamente hacia donde está ese deseo. And that we don't need any fear to do that. Y que no se requiere miedo para poder hacerlo. That all he's going to do is bring us down to show us where we don't want miracles so we can release them. Y todo lo que Él nos va a hacer es tomar la mano y llevarnos hacia abajo para ver dónde no deseamos el milagro para liberarlo. And then all we get to hear underneath all that is God loves us. Y todo lo que vamos a escuchar abajo de todo esto es Dios te ama. I don't know about you guys, but I'm in. Y yo no sé ustedes, pero I yo do estoy know. todo adentro, yo sí sé. We're in for this. Vamos directo hacia el cielo. So you have to let him lead this, okay? Let him Entonces, lead the way. Tenemos que permitir que Él nos guíe el camino. And you can ask him, keep asking him, am I willing to release this to a miracle? And when he says no, you just go deeper, okay? Y tienes que tener esa pequeña dosis de buena voluntad de preguntarle de cómo recibir el milagro todo el camino hacia abajo. And just like with Anne, there are going to be times you're saying, no, I can go deeper. I'm going deeper, and just ignore all the kerfuffling. Y va a haber un tiempo en que surja de esa, no quiero ir hacia lo más profundo, pero tú olvídate de ese alboroto y tú sigues profundizando con él. And if he tells you you need to go 10 rounds of releasing desires, then you go 10 rounds, whatever Jesus says. Y si tienes que mirarlo 10 veces, una y otra vez, entonces sigue mirándola una y otra vez con Jesús hasta que se libere el deseo. And when you ask him, he will reveal to you, Jesus, do I believe heaven's in this little Y thing? cuando le preguntas, miras con Jesús si en realidad tienes la creencia de que puedes obtener el cielo a través de ese deseo. And you'll see, just like he says, even though we know it's not true, we know heaven can't be found, you're going to be going, but I don't want to let it go. Y aunque te des cuenta una y otra vez de que no es real que puedas obtener el cielo a través de ese deseo, vas a ver que vas a decir, no quiero soltar esto. So it really is letting him steer the boat, because you'll see all the places where no to a miracle. Entonces tienes que permitir que Jesús dirija el bote, porque vas a ver todos los lugares donde dices, no quiero el milagro. But it's a good thing, because then we're really going to start asking for his help. Pero esto es maravilloso porque ahí es donde empezamos a dirigirnos a Jesús para pedir su ayuda. So any other thoughts coming to you from Jesus, Anne? Entonces, ¿hay algún otro pensamiento que esté surgiendo de Jesús, Anne? No thoughts, just a sense of, relaxation. More peace. Y no hay pensamientos, solo un gran sentido de relajación. And we can ask Jesus, so when we're in honesty of God, if that sense of shame is maintained, is it going to put a flavor over every experience? Y le podemos preguntar a Jesús, cuando tenemos este sentido de vergüenza, ¿puede poner algún sabor a través de cada experiencia? So that means we look out at the world with shame glasses at everything. Y esto significa si nos estamos poniendo los espejuelos de la vergüenza y miramos afuera hacia el mundo. It gets very inspiring, this deep looking with Jesus in this way. Y se vuelve muy motivador de mirar profundamente con Jesús de esta manera. Because it's very see how laser focused it is to go right to the denial, all the way through to where we believe heaven's in it. Porque ves el enfoque del láser de ir directamente hacia la negación de dónde pensamos que este deseo nos puede obtener el cielo.
So if the pattern keeps appearing, that only means that there's somewhere down there, we believe heaven's still in that experience. Entonces, si se sigue repitiendo el patrón una y otra vez, es que ahí abajo, en lo más profundo, hay una creencia de que podemos obtener el deseo a través de cualquier experiencia que esté surgiendo. These are heavy burdens that the Son of God has chosen to experience. Esta es una gran condenación que el Hijo de Dios ha deseado experimentar. But they're not more powerful than us coming together as a divine being in celebration of the one. Pero no es más poderoso de todos unirnos como el ser divino que somos en esa celebración de la unidad. Thank you, Anne. Gracias, Anne. Yeah, thank you. I just want to say one thing that my partner and I, we've been brought together, you know, in holy purpose, but we've both had somebody close to us die suicidally, you know, like with a root of shame. So it's like, yeah, it's out there. I don't know. I just felt to say that because this is a really, really deep-rooted thing, and this is beautiful. Entonces solo quería expresar de que he entrado en este santo propósito con mi pareja y sí de ver profundamente lo arraigado que está la vergüenza en la mente y sentí este sentido de querer compartírselos a todos ustedes y por lo menos ya está ahí liberado. Yeah, Jesus is saying the only thing you're going to find that dies here is the idea you had of who you think you are. Y Jesús nos dice, lo único que va a morir aquí es la idea de quien tú crees que tú eres. And that's happy news. Y estas son buenas noticias. Does anyone else have a question or they like to ask? ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algo que quieran compartir? Thank you, beloveds, for joining us today. Gracias, amados, por unirte a nosotros hoy. And we invite you to join us tomorrow for our little celebration, 1 year at the center. Y te invitamos mañana para el aniversario de 1 año del monasterio. And we'll have the beings here talking about how Jesus has been helping them. Y los que están aquí en comunidad en este momento van a compartir lo que han aprendido de Jesús. And we invite you to come too and share your experience. Okay, here's what Jesus has been telling me. Here's where he's showing me I'm wrong. Y te invito a que compartas lo que Jesús te ha enseñado. Aquí es donde Jesús me ha enseñado que he estado completamente equivocada. And the stories you'll tell of Jesus telling you where you're wrong are going to be the happiest stories you've ever told. Y todas las historias de donde Jesús te enseñó dónde estuviste equivocada va a ser las historias más felices que vayas a contar. Amen. Amén. Amen. Much love. There's the love Amén. brigade Te mandamos over there. mucho amor. Mara. Thank you, everybody. See you Thank you. tomorrow. Gracias a todos. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Straight up. Gracias. De nada. Straight up. Besote. Ciao. Ciao.
Chao.